Estamos en una celebración de Navidad, ¿sí? Aunque muchos han satanizado este asunto de la Navidad, ¿no? ¿No ha escuchado usted tanta gente que ha satanizado la Navidad, pero que un cristiano diga que celebrar la Navidad es algo pagano? Pues yo creo que es un exabrupto eso, ¿sí? Porque hay personas o cristianos que no están de acuerdo. Usted puede ver pastores y videos de gente que no está de acuerdo con celebrar la Navidad. Pero yo creo que es todo lo contrario, ¿no? El que el mundo celebre la Navidad, yo creo que es un gran logro del cristianismo. Es un gran logro del cristianismo. Sí. Ahora, ya todos sabemos que Jesús no nació un 24 de diciembre a medianoche, un 25. Eso, si usted dice, es que se pegan de unas cosas, es que no, pero es que Jesús no nació. No, yo creo que todos sabemos eso. Eso no hay duda, ¿o qué? El registro civil usted lo tiene por ahí, ¿o qué? Que diga, nacido vivo es que le dan a uno, ¿no? El registro de nacido. Eso no es un tema que esté en discusión. Es que Jesús no nació un 25 de diciembre, todos lo sabemos, pero bueno, según el calendario sacerdotal, los niños ya están listos, sí, niños y niñas ya están listos, van a pasar, sí, con la maestra. Bueno, niños y niñas con la maestra. No tenemos una fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos una fecha exacta, ¿sí? Pero el calendario sacerdotal, ¿sí? Nos arroja, según el oficio sacerdotal, o sea, por dónde podemos mirar más o menos una fecha, porque tengo que haber nacido en una fecha, ¿sí? Aquí en la tierra. ¿Cómo podemos de pronto acercarnos un poco, no? Según el oficio sacerdotal de un hombre llamado Zacarías, allí, por ahí podemos encontrar un punto y un hilo para una fecha promedio del nacimiento de nuestro Señor. Dice la Biblia que Zacarías pertenecía a un grupo sacerdotal, al grupo de Abías. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 5, que este hombre Zacarías era perteneciente a la clase de Abías. ¿Sí? ¿Quién era Zacarías? El papá de Juan el Bautista. Su madre se llamaba Elizabeth, ¿sí? Entonces, dice Crónicas 24, que David clasificó los oficios sacerdotales en 24 grupos. Y la clase de Abías era el octavo grupo. Mire cómo uno puede ir trayendo un hilo y de pronto no decir, bueno, Jesús nació a tal fecha. Decir, era de la clase de Abías, y según David allí, y esos registros, si se va uno a estudiar esos registros,
judíos, y se va uno al año quinto antes de Jesucristo, ¿sí? Ese grupo de Abías, y en esas rotaciones que comenzaron en ese año, en la primavera de ese año, se contaban los turnos, ¿sí? Y las fiestas de los panes sin levadura. Y ahí llegamos de que Abías, la clase de Abías empezó a ministrar, pues ellos ministraban, ¿sí? En una fecha según estoy yo estudiando allí, finales de mayo y comienzos de junio, comenzó Zacarías a ministrar, ¿sí? Lucas 1, 8 al 13 describe que mientras él estaba quemando el incienso, ¿sí? Él quemaba el incienso, no sé si algunos han leído eso, ahí pasó algo. Un ángel del Señor se le apareció y le anunció a él que su esposa, anciana y estéril, iba a tener un hijo. Y entonces, wow, ¿cómo así? Y dice la palabra del Señor, esto está en Lucas 1, del 8 al 13, ¿sí? Que iba a tener un hijo. En el versículo 23 y 24 dice que él terminó el servicio y volvió a casa, y poco después Elizabeth quedó en embarazo. O sea que esto ocurrió a mediados de junio. Entonces, Juan nacería unas 40 semanas después. O sea que entre finales de marzo y comienzos de abril del año cuarto antes de Cristo. Y aquí es donde todo se conecta, porque Lucas 1:26 dice que al sexto mes del embarazo de Elizabeth, Dios envió un ángel a Nazaret, a Gabriel, ¿sí? A una mujer desposada con un hombre llamado José, al sexto mes, escúchenme bien. Y le anunció que concibiría al Mesías. Y eso sitúa la concepción de Jesús alrededor de diciembre. Ojo, la concepción de Jesús está más o menos en una fecha de diciembre, la concepción del Señor, ¿sí? Después llegamos a septiembre, finales o principios de octubre, o sea que del año cuarto antes de Cristo. O sea que la línea de tiempo queda así. Zacarías sirve en el templo en finales de mayo, a principios de junio del año quinto antes de Cristo. Elizabeth concibe en junio, ¿sí? Y Juan nace hacia marzo o abril del año cuarto antes de Cristo. María concibe al sexto mes, quiere decir después, en diciembre del año quinto antes de Cristo. Y Jesús nace entonces, según esto, hacia el mes de septiembre o principios de octubre. ¿Ya? ¿Listo? Yo lo veo enredado a usted, pero no como que quedaron. Eso es más o menos según la línea de tiempo con el oficio sacerdotal de Zacarías, porque con Zacarías tenemos como una luz que nos da el oficio sacerdotal de Zacarías. Entonces Jesús no nació un 25 de diciembre, sencillo. Eso no es un tema aquí en discusión, sino que el mundo grecorromano del primer siglo celebraba ¿qué? La Saturnalia y el solsticio del invierno, ¿sí? Y entonces asociar esto al cristianismo actual, ¿sí? Para darle una connotación pagana, pues yo creo que es un resultado de una teología muy pobre, ¿sí? Debemos entender lo que Dios dice, aún en el mismo libro de Daniel 4:35, ¿sí? Que Dios gobierna todo y gobierna la historia y gobierna los tiempos. Dios es un Dios de gobierno. Además, Dios hizo al hombre con una naturaleza cultural, ¿sí sabe usted? El hombre, no, todos los seres humanos tenemos una naturaleza que es cultural. Eso viene innato en todos. Se aterraría usted cuando yo estuve en Santo Domingo, en República Dominicana, cómo alaban al Señor. Como decía Ángel Torta, con pura salsa. Y es, y eso usted lo ve, hermano, y usted parece, ay, tan carnal. No, no está carnal. Es la cosa como ellos adoran a Dios. Y eso tiran paso. Es la cultura. Cuando estuve en África, los tambores, si usted viera cómo saltan en África con los tambores. Entonces, Dios hizo al hombre con una naturaleza cultural. ¿Y qué es la cultura? La cultura es la personalidad colectiva de los pueblos, ¿sí? Y que se construye esa cultura para definir una identidad de los pueblos. Eso es cultura, ¿sí? Es esa forma colectiva de los pueblos, es la personalidad colectiva de los pueblos. La gente nace así en África, en Argentina tienen su forma. En cada parte tienen su forma y su forma de celebrar. Dios mismo esperaba que Adán y Eva crecieran en una cultura que le glorificara a Él, en una cultura que lo adorara a Él, que lo reflejara con sus costumbres, con el arte,
Nosotros aquí tenemos talentos. ¿Cuál es la idea? Que esa cultura pueda glorificar, exaltar y bendecir al Señor con lo que usted haga. No que es que los tambores son del diablo. No, no, no. Ah, que ese arbolito de Navidad del diablo. No, ese es mío. El diablo que compre el árbol de él. ¿Por qué? Que ese árbol es del diablo. No, ese es mío, hermano. Entonces, esa es la mentalidad de muchas personas. La idea de Dios es que Adán y Eva también con su cultura lo glorificaran, con sus símbolos, con sus celebraciones. Tenemos mucho que celebrar con nuestro lenguaje, con el gobierno. Hoy día nuestras celebraciones del nacimiento de Jesús son un hecho histórico, único e irrepetible. Estamos celebrando y que el mundo lo celebre, yo creo que es un logro del cristianismo, donde podemos conectar con todas las culturas, pero con un solo nombre que exaltar, Jesús de Nazaret, la luz que vino al mundo. Amén, denles aplauso al Señor, aleluya. Más que un rito solar o un mito cíclico, haber consagrado esa fecha para proclamar a Dios que Él entró al mundo hecho carne, que el verbo Dios se hizo carne, hermano. Esto no es una concesión de grecorromana y nada de esto, no, esto es algo que estamos proclamando, algo divino, que el Señor es el Señor del tiempo, amén. Y la historia, hermanos, se partió en dos a partir de nuestro Señor Jesucristo, amén. Esto ya creó toda una cultura alrededor del mundo, ¿sí? Y con el tiempo pues, ha tomado mucha fuerza. Creemos, hermanos, de que el Señor es nuestro Rey. Dice la Biblia en Juan, el único Dios y la vida eterna. Aleluya, amén. Yo creo en Jesucristo, nuestro Rey, Señor, amén. Fuerte ese aplauso al Rey. Gracias, Jesús. El Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, el abanico se abre para todos. Ahí entran musulmanes, ahí entran todos, hermanos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque es que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero esta es la condenación, escúcheme bien, esta es la condenación, que Dios envió la luz, por eso las luces se prenden en todas las ciudades porque celebramos la luz. Entonces, que Dios envió la luz al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y entonces todo aquel que está en tinieblas, pues no viene a la luz, porque la luz revela las tinieblas que hay en él. Pero todo aquel que tiene obras buenas se expone a la luz, porque no tiene ningún problema de que se le vean las obras. Ese es el problema de la humanidad, ¿sí? Y más allá del pesebre y todas esas cosas, es entender, hermanos, de que Jesús es luz, y el que habita en Jesús camina en la luz, y no hay ninguna tinieblas en él, ¿sí? Porque si decimos que yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, pues yo soy un criminal. Soy un asesino. No, estoy caminando en luz. Oiga, yo no pondría en la misma frase el chisme. Dice que para el infierno van los chismosos, después dice que los homicidas. Y están en el mismo renglón, hermano. ¿Cómo coloqué uno a un chismoso y un homicida en el mismo renglón? Porque para Dios eso es lo mismo, hermano. Aborrece a su hermano es como un criminal. El que chismea es como un criminal. Imagínense eso. Entonces, qué lindo. Ayer le hablábamos a los abuelos acerca de eso, le decía, para que el Señor venga a habitar en nosotros, necesitamos mirar el nacimiento del pesebre. ¿Qué necesitamos? Primero, un lugar. Ellos no tuvieron lugar, venía la Virgen con su pipita ya que se reventaba, ¿sí? Había un mandato de un censo, entonces ellos tenían que llegar hasta Judea para ser censados porque tenían que ir a las ciudades de cada uno. Y entonces fue allí donde venían ellos y ya María estaba y José empezó a tocar todas las puertas y no se halló lugar, dice Mateo, para ellos en el mesón. No se halló lugar. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Si ya esta mujer está con dolores de parto. Voy a estar predicando, si Dios quiere, el mes de enero. Vamos a comenzar con unos temas que ya estoy preparando para enero. Nosotros los predicadores tenemos que andar allá adelante. Sí, ya estoy trabajando y tiene mucho que ver con los dolores de parto. Porque la tierra, la humanidad, a partir del 26 va a entrar en dolores de parto. O sea que si usted se estaba aterrando por lo que está pasando en el mundo, téngase duro. Vamos a hablar de los dolores de parto. Ahí bueno, entonces estaba en María, con los dolores de parto, toda esa vaina. Y entonces no se halló lugar. Y entonces
encontraron un lugar. Entonces, primero le dijimos, Dios necesita un lugar. Ábrale un lugar en su vida al Señor. Amén. Para que Él venga a usted. Hay muchos que no le abren ese espacio, están muy ocupados. Todo estaba ocupado. Hay gente tan ocupada que no necesita a Dios. Ay, está muy ocupado. No, yo otro día voy a la iglesia, otro día oro, otro día busco de Dios. No, no esté tan ocupado. Es como la salud. Hay gente que no toma tiempo para cuidarse de su salud. Pues lo va a tener para estar enfermo, ¿no? Lo va a tener para estar enfermo. Y así no va a decir, ay, no, señor. Lo mismo es con Dios. ¿Cuánta gente en el infierno no desearía haberle abierto la puerta al que le tocó para invitarlo a la iglesia? ¿Cuánta gente en el infierno hoy no desearía haber aceptado la invitación que usted le hizo? Haber aceptado la oración que usted le pidió que hicieran, haber aceptado a Jesucristo. Pero hoy no hay cómo echar para atrás. Ahí está el rico diciendo, ay, Padre Abraham, manda a Lázaro. No, ya no. Entonces, como no puedo conmigo, entonces mándalo a mi familia. A mi casa, que tengo 5 hermanos que están allá. Y yo, no, si no creen a Moisés y a los profetas, a la palabra, y a los que predican, si no creen en ellos, que están allá, mire, hay que creer en esto, los profetas, los que anunciamos y en la Biblia. Si no creen en eso, muchos van a creer en alguien que se levante de los muertos. Entonces, hermanos, es necesario un lugar. Lo segundo, la humildad, porque sin humildad el Señor no viene a morar en nosotros. Hay que tener la humildad de aceptar que yo necesito del Señor. El Rey de los Reyes no nació en un palacio, nació en un pesebre, en medio de pajares y todo. Y el tercero, hablamos de la guía del Espíritu Santo, porque la estrella guió a los sabios de Oriente hasta ese lugar. Eso es lo que necesitamos nosotros. Y mire que ellos, ¿qué trajeron? Oro, incienso, mirra, provisión económica, el olor. Porque ellos, ¿dónde estaban? En un establo. Y si hay animales, ¿cómo huele el establo? Y mire cómo les llegó todo lo que ellos necesitaban para estar allí y estar en ese lugar. Y el dinero, el oro. Hermano, eso es una bendición. Entonces, vamos a Lucas 2 para que hagamos una oración. Versículos del 1 al 7 quiero leerles. Lucas 2. Para que miremos 3 punticos muy importantes del nacimiento de Jesús, que son proféticos. Este es el cumplimiento de la profecía. Saludo a toda la gente que nos está en estos momentos y se ha conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos ustedes. Les invitamos para que active la campanita y así les llegarán todas las notificaciones de nuestros en vivos. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7 dice así la poderosa palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Versículo 2 de Lucas 2. Lucas 2:2 dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era José de la casa y de la familia de David. Es para ser empadronado, y irse para su casa. Para ser empadronado, dice el versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6 de Lucas 2. Y aconteció que estando yo allí, ya en Belén, se le cumplieron los días de su alumbramiento. Y dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Después sigue diciendo que habían también pastores en esa misma región que velaban. Bueno, pero dejémoslo hasta allí, amén. Levante su mano y diga conmigo, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Lámpara es a mis pies, ella es lumbrera a mi camino. Espíritu Santo, dale vida a tu palabra. Añade virtud a tu palabra, Espíritu Santo. Yo creo que la Biblia es la palabra indestructible de Dios. Y creo que yo soy todo lo que ella dice que soy, que tengo lo que la Biblia dice que tengo y que puedo lograr todo lo que la Biblia dice que puedo. Hoy, domingo 21 de diciembre del 2025, una poderosa semilla quedará sembrada en mí. Amén. Y el aplauso para el Rey de los Reyes, para el Señor de los Señores.
Hermano, ¿sabe usted que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo revela secretos tan profundos que hoy le pueden cambiar a usted la forma de cómo entiende la historia de la salvación? A usted y a mí nos pueden cambiar la forma, porque pues siempre hemos escuchado del nacimiento, y armamos el pesebre, y que la mula, y que el buey, y que las novenas. Todos pensamos que sabemos leer hasta que nos ponen a leer la novena, ¿yo? Que Manuel Ple, claro, y todo el mundo se enreda leyendo eso. Sí, usted sabe que sabe leer hasta que lee una novena y yo, que la mano blanca, que la oro, que eso. Sí, que Teresita del Perpetuo Socorro de los no sé qué, pues, hermano. Todo el mundo piensa que sabe leer hasta que lee una novena. No sé leer nada, hermano. Entonces, se puede cambiar la forma de cómo uno entiende la salvación analizando bien. Yo quiero hablar con ustedes de esto, porque detrás del pesebre, ¿sí? Es el lugar donde nació el Señor, detrás de los pastores que habían allí, detrás de lo que pasó con esa estrella que guió a los sabios de Oriente, hay un plan divino. Aquí hay símbolos que anuncian un propósito eterno de Dios y están allí. Y los hemos cantado, los hemos puesto, que los 3 Reyes Magos y que esto, y les pusimos nombres que Melchor, Gastar y Malgastar, por esta fecha así. Sí, porque eso gasta uno plata, gastar y malgastar. No, ¿cómo es que es? Melchor, Gaspar y Baltasar. Así se llama un vecino mío, pero que eso no está en la Biblia. Pero hermanos, así como Dimas y Gestas que le pusimos a los 2 ladrones que estaban allí. Y entonces, esto anuncia un propósito eterno. El primer propósito y cumplimiento de la profecía es el que leímos ahorita, y es que Jesús nació ¿dónde? En Belén. Allí hay un secreto y allí hay una profecía poderosa. Todo esto compiló, todo esto se unió y se juntó. Este edicto que promulgó Augusto César, esto hacía parte de un plan tremendísimo. Porque ahí Lucas dice que por motivos del empadronamiento, José, que estaba en Galilea, pues se fue para Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto él era de la casa de David y su familia. Y el versículo 6 dice que aconteció que estando él allí, se cumplieron los días del alumbramiento de la Virgen. Dice el versículo 7 que ella allí dio a luz a su primogénito, ¿sí? A su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Oiga, a mí el otro día que yo hablaba con una persona que, hablando de Jesús y de la Virgen María, me decía, no, es que yo no estoy de acuerdo, que ustedes los cristianos dicen que la Virgen María tuvo muchos hijos y no estoy de acuerdo, ya solo tuvo Entonces yo le saqué ese versículo. ¿Ya? No es como así, yo le decía, mire, dio a luz a su hijo no unigénito. Primogénito quiere decir que tuvo otros. Dios le bendiga, que esté muy bien. Chao, me fui. Unigénito es único. Primogénito es el primero de muchos. Chao, Dios les bendiga, apaguen la luz y Dios les... Y 2 cachetadas y para su casa. Sí, ya. Entonces, es que la Biblia es muy sencilla, la gente es la que enreda todo. Entonces Jesús nace, ¿en dónde nace Jesús? ¿Y qué significa Belén? Casa del pan. ¡Ay, aleluya! Mire la connotación tan tremenda y la profecía que allí. Belén significa casa del pan. Nada, escúchame bien, nada fue casualidad. Aquel niño envuelto en pañales fue el pan de vida que venía a nosotros para alimentar esta humanidad. Amén. Denle ese aplauso, aleluya, al Señor. Ese niño envuelto en pañales fue el pan que fue partido 33 años después. Tremendo, el pan de vida que fue partido por nosotros. Que más tarde ese pan sería la propiciación por nuestros pecados. Nació allí. Por eso esta connotación y este punto es muy importante, hermanos. Porque el mismo Dios que alimentó a Israel en el desierto con maná, envió al verdadero pan. Al pan que sí sacia. Al pan que usted come, hermano. Y no necesita pagar.
Porque eso que le digan a usted que pase y dé plata para que Dios lo salve, lo ayude o le sane un hijo o lo saque de la cárcel, le está mintiendo. Lo robó, lo chalequeó, le metió la plata, le metió la mano al bolsillo. Sí, hermanos, porque dice la Biblia que vengan y compren y coman pan sin precio y sin dinero. Ahora, esto no quiere decir que no cuesta, que es gratis, sí, pero cuesta. Costó mucho, pero a usted y a mí no. Si por la fe aceptamos el sacrificio. Amén. Usted no tendrá que ir a la condenación eterna. La condenación eterna era el lugar donde todos teníamos que ir, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas en Jesucristo, hermano, usted tiene vida eterna, redención y por su sangre el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Esa es la obra de Jesús. Amén. Denle ese aplauso a Jesucristo, al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, así del Padre. Del Padre ese unigénito, de María el primogénito. Nace como ese pan verdadero que sacia el alma y sacia el hambre del mundo. Primero. Dos. Segundo símbolo profético que hay allí. Uno, que nace en Belén, la casa del pan, el pan de vida. Lo segundo es que nace en un pesebre. Dice allí, en un pesebre, en un establo. Y lo que muchos ignoran es dónde ocurrió verdaderamente ese nacimiento. ¿Sí? O sea, Jesús no nació, escúcheme bien, en un establo cualquiera. No, pues como había eso, póngelo para allá y échelos para allá. No. Según la historia de los estudios bíblicos, ¿sí?, revelan que Belén, la casa del pan donde ellos estaban, tenía un lugar muy especial que se llamaba Migdal Eder. Y ese lugar, que se llama Migdal Eder, significa la torre del rebaño. Y era allí donde nacían los corderos que iban destinados al sacrificio en el templo. Y cuando esos corderos nacían, que eran especiales para el templo, ¿sabe qué hacían? Los pastores los envolvían en lino, en pañales. Uy, hermano, eso empieza a tomar un sentido. Ellos tenían paños. ¿Para qué? Para protegerlos, porque tenían que estar perfectos. Porque ellos, como usted sabe que los corderitos son todos, y eso se paran, entonces, para que no se le quebre, porque como son tan inquietos, se le pueden quebrar las patas. Y resulta que como eran especiales para el sacrificio del templo, los tenían que envolver en linos, en pañales, para que ellos no se dañaran. Porque son quien ha tenido aquí ovejitas, o sea, cuando usted me lo piensa, está trepado en el armario. Usted no sabe cómo llegó allá. Entonces tenían que ponerlos en pañales. Y cuando a las ovejitas destinadas para el sacrificio, las envolvían en estos linos, las colocaban en unas cajitas, en unos pesebres especiales para protegerlos de los defectos. No sé si usted se está dando cuenta, hermano, pero Jesús nació en el mismo lugar donde nacían los corderos del sacrificio. Tremendo, porque Él vino al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí fue puesto, al lado de todos los corderos. Todo tiene un significado simbólico, hermano. Migdal Eder, la torre del rebaño. Allí fue donde los pusieron. ¿Qué? Porque no había lugar. Mire, todo tiene. Por eso yo digo, con Dios todo tiene sentido. Aún hasta lo que yo no entiendo, después lo voy a comprender porque el Señor es así. Amén. Y denle fuerte ese aplauso a Jesucristo, el Rey de los Reyes. Otro punto muy importante. Entonces, nació en Belén. Dos, nació en un pesebre, una pesebrera llamada Migdal Eder, en la torre del rebaño. Ahí lo metieron. Sí, en la torre del rebaño, Migdal Eder. Tercero, algo profético allí. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir el anuncio? Los pastores. Entonces uno ahora entiende por qué cuando lee las escrituras fueron ellos, no fueron los reyes, no fueron las principales autoridades religiosas. Hay que anunciarle a los escribas. No, que es que ni que nada. Los primeros en ser anunciados no fueron los del Sanedrín, fueron los pastores.
Ahora, estos no eran pastores comunes que dice allí que estaban en esa región. Esos pastores eran los mismos encargados de cuidar esos corderos sagrados. Ellos eran los mismos encargados. Estos pastores conocían las señales del nacimiento de un cordero que era perfecto. Aún desde la mamá oveja, ellos ya sabían y tenían ovejas destinadas para dar corderos perfectos, sin defecto, para llevarlos al templo del sacrificio. Entonces, cuando ellos entran y ven al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, entendieron inmediatamente el símbolo profético. ¿Y qué hacen? Se tiran al piso de rodillas y adoran a Dios. Dice, ha llegado la salvación al mundo. Denle ese aplauso al Señor, aleluya. Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Su misericordia es para siempre. Hosana a Dios en las alturas. El Cordero de Dios ha nacido hoy, aleluya. Entonces, ¿a quién se le reveló Dios primero? A los humildes, a los que tenían la revelación, pero hubo revelación porque había conocimiento. Hay gente que quiere, conocer más de Dios. Estudie, el conocimiento es poder. Estudie la Biblia. La gente dice, pero yo, ¿por qué era que a mí Dios no se me revela? ¿Qué tanto lee la Biblia? No, pues de vez en cuando. Entonces nunca le va a revelar Dios, porque Dios le va a revelar a través de la palabra. Me choca esa gente o pastores o ministros que andan diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y Jesús todo el tiempo dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús nunca dijo, Dios me dijo. Es que Dios me dijo. Dios me dijo, hermano, escrito está. Ningún Dios me dijo. Esa es la línea tan delgada que saca a la gente a las falsas doctrinas. Es una línea muy delgada que saca a la gente a hablar herejías y que elevan lo que Dios me dijo supuestamente a un nivel superior que la Biblia. Es más, cosas que contradicen la Biblia. Yo he visto videos terribles de pastor y esas iglesias llenas, ¿oyó? Donde pululan esas doctrinas falsas, las iglesias están llenas. Pero donde hay una doctrina sana y buena, hay poquitos. Eso está bien. Eso es de Dios. Dios envía, la verdad, un espíritu engañoso. Yo he escuchado unas cosas, hermano. Sí, pero es que eso, yo creo que hasta el diablo se rasca la cabeza. Yo no había dejado tan bravo, pues. Oiga, ¿verdad? Hasta el diablo se rasca la cabeza. Unas cosas horribles. Hermano, unas cosas terribles. Una mujer un día dijo que Juan el Bautista, por eso Juan el Bautista se equivocó. Así lo dijo. Porque la profecía tiene que ir acompañada, ella hacía de algo. Una profeta, pues. Porque ahora, como a los pastores se les puso apóstoles, entonces ellas tienen que ser profetas. Bueno, no digo más. Y entonces, esa señora salió diciendo unas cosas, pero terribles, hermano. Dijo que Juan el Bautista había equivocado y que por eso a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, porque él fue muy imprudente en haberle dicho al rey. ¿Cómo así, hermano? O sea, le echó la culpa al... No, Padre bendito. ¿Dónde está eso en la Biblia? A mí hay gente que me ha hecho unas cosas rarísimas y le digo, sí, vení un momentico. ¿Qué es lo que estás diciendo? No, que es que yo no sé qué. Bueno, vamos a ver, ¿dónde está eso? No, es que Dios me mostró. No, papito, vaya que lo chumben. Chumben para los que están en internet y son de otro país, no es nada malo. Es que al niño lo envuelven así en pañales para que eso dice, no dicen las piernas, para que las paticas no le tuerzan. No, que es que a veces nacen como un alicate con Gino Valgo, entonces hay que chumbarle las piernas. Oiga, tantas creencias de antes que ahora dicen que eso no es necesario. ¿Sí? Y lo que antes no servía, ahora sí sirve. Yo no sé yo cómo estoy vivo. Si el pediatra con Valentino me decía, Dios, no le dé aguapanela. Yo mis dientes no fueron ni de leche, fueron de aguapanela. A mí me dan aguapanela todo el día. Y no, que eso es malo. Y todo es malo hoy día. Entonces uno cómo se crió. El Emulsión de Esco con un pescado atrás, hermano, que yo salía a correr cuando mi papá sacaba de frasco, mano. Eso. Si pierde el año, le doy 2 frascos de emulsión de Esco. Yo estudiaba todo el día, hermano. No, esa emulsión de Esco tan brava, hermano. Ahora ya viene de sabores. Ahora los consejos a mí me lo dan con una chancla, con una correa.
Ahora que los muchachos, háblele a los muchachos. No, eso, mano, la crianza, ¿verdad? Eso, que hay que llevarlo al psicólogo. Mi psicólogo fue una chancla, claro. Mi psicólogo fue una chancla volando. Entonces, mire, eso es terrible. Pero aquí estamos. Y no hay que llevarnos al psicólogo ni siquiera ahora. Estamos firmes, fuertes, con el muchacho sano y fuerte crecer. Entonces sí era verdad, feo, pero era verdad. Porque hay cosas que son feas, pero son verdaderas. Y son las que son tan bonitas y que saben rico, pues no son tan verdaderas. Y así es, hermano. Estamos en medio de una sociedad dificilísima, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, mire, tan bonito esta anunciación. ¿A quién llega? A los humildes, a la gente conocedora de la palabra, de la verdad. Se le revela porque sabían y conocían. ¿Usted quiere que Dios le muestre cosas grandes, poderosas y maravillosas que nadie más conoce? Empiece a conocer más a Dios. Y cuando usted conoce a Dios de verdad, usted recibe el amor de Dios. Uno no ama a alguien que no conozca. Uno utiliza mal el término conocer. Ayer hablaba de eso. Porque uno siempre dice, ay, ve, hoy conocí a alguien. Eso es falso. Me encontré con alguien, vi a alguien y chévere esa persona, pero conocer, usted no conoció a la persona con saludarla y tomarse una gaseosa. Le gustó a esa persona. ¿Sí? A uno le puede gustar un cuadro, pues va y lo bota porque le gustó otro cuadro. Sí, a mí me gusta el color de la pintura de mi casa, pero después ya no me gusta. ¿Y qué hago? Le ahorro esa pintura y le meto otra pintura. Aquí no dice en Juan 3:16 que a Dios le gustó el mundo. A Dios no le gustó. Es más, ni tampoco Dios quiso al mundo. Porque después de gustarle usted algo, usted empieza a querer. Y ahí es donde empieza a extrañar un poco, porque ya empieza a querer, ya es un vínculo más estrecho, querer. Pero aquí no dice que Dios quiso al mundo. Y lo último es el amor, porque Dios es amor. Entonces, usted solamente ama a quien conoce. Y como Dios nos conoce también, nos amó entrañablemente hasta morir por nosotros. Amén. Entonces, porque nos conoce y sabe de antemano que nosotros íbamos a fallar y todo. Pero Él así nos ama. Él nos amó primero. Entonces el verdadero Cordero había nacido. Y se le reveló a quién, a los humildes, a los que ya sabían reconocer la pureza del sacrificio. Ellos fueron los primeros en adorarlo. Es que ¿saben quiénes son los primeros en adorar a Dios cuando pasa algo? Los que lo conocen, los que saben, los que están interactuando, los que vienen a la iglesia, los que están familiarizados con la Biblia, los que están familiarizados con la oración. Esos son los primeros en adorar a Dios, porque lo entienden. Los pastores lo entendieron, que ya ahora el Mesías había venido. ¿Sí? No a gobernar con una espada, sino con amor y con humildad. Amén. Eso es precioso. Otro punto, muy bonito y muy importante. El cuarto, tiene que ver con el símbolo de los sabios de Oriente. Tiene que ver con ellos. Y es que eso es bien poderoso, porque la estrella de Belén no fue solo un fenómeno astronómico, que hay evidencia. ¿Sí sabe usted que han estudiado eso? Hacia esas fechas, también para ubicar un poco el nacimiento. ¿Sí? Usted puede estudiarlo. Eso no fue un fenómeno. Esto es un fenómeno astronómico comprobado, lo que pasó ese día. Más que eso, fue una proclamación divina, porque el cielo mismo se iluminó para anunciar el reino de Dios que estaba llegando a esta tierra. El reino de Dios que acaba de irrumpir a la tierra, irrumpir las tinieblas. Esta semana les recomiendo el matutino Despertando a los Valientes. Conéctese a las 6 de la mañana que vamos a seguir hablando de esto. ¿Listo? A través del siervo Arbey. Vamos a estar hablando de esto. Que el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio que a los mañana a las 6 los espero, conectaditos allí, para que veamos la verdad de la Navidad y del nacimiento. A todos los que están ahí conectados por casa del banquete. Entonces, mire, esto es poderosísimo. Esa luz hizo algo, guió a los sabios desde el oriente.
¿sí? Recordándonos que la salvación no fue solo para Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Estos sabios de Oriente no solo llevaron regalos, presentes, llevaron una profecía en forma de ofrenda. El oro que simboliza la realeza, el incienso que simboliza la divinidad. ¿Y sabe qué significa la mirra? Estaba anticipando el sacrificio, porque con eso es que le echan a los cadáveres, a los cuerpos. O sea, qué tan tremendo, ¿no? Porque todos los niños que nacen para vivir. Jesús nació para morir. Y aunque todos vamos a morir, ninguno de ustedes está haciendo planes para cuando muera. O si están, ay, vea, yo creo que mi caja, ay, voy a mandar a hacer la lápida, selfie con la lápida. No, nadie hace eso. O aquí hay alguno así para orar por él de una vez. Lo ungimos con un aceite que yo le cambié aceite al carro ayer. Yo tengo el aceite ahí, lo ungimos con aceite quemado. Y le metemos un planazo, ahí tengo una peinilla grande. Claro, todos nacemos para vivir. Pero el sueño, como canta Alex Campos, el sueño de Jesús era morir. El sueño mío es vivir, tener hijos, tener casa, cambiar la moto, cambiar el carro, estudiar en la universidad, ser un profesional. Repito, el oro simboliza la realeza. Eso. El oro simboliza la realeza. El incienso simboliza la divinidad. El incienso, el sacerdocio, la divinidad. Y la mirra anticipó su sacrificio. O sea que desde su nacimiento Jesús ya estaba marcado para la cruz, pero también estaba marcado para la victoria sobre la muerte. ¿Sí? Sobre la muerte ya estaba marcado también para la victoria. Así que este no fue un nacimiento común. Esta fue la manifestación del cielo en la tierra. Esa fue la luz que irrumpió en la oscuridad. La promesa se hizo carne para cumplir la palabra. Cada detalle del lugar del nacimiento, el pesebre, las personas escogidas, todo esto, los sabios revelan que nada fue improvisado. Todo estaba diseñado por amor a ti y a mí. Y Jesús no nació solo para ser recordado, nació para habitar en nosotros y ser siempre el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. ¿Sí, Alejo? Ah, sí. ¿A quién? Solamente a ellos, ¿no? Herodes no podía ver eso. Por eso el que digo, la gente dice, ay, pero usted, ¿y usted por qué a toda hora? No pueden entender el que están en tinieblas. ¿Y usted por qué a toda hora lee la Biblia? Yo paso y usted está con esa Biblia allí. Yo no entiendo. Usted no entiende porque usted está con la luz apagada acá por dentro, papito. Pero yo tengo la luz prendida. Y para mí no es ninguna fuerza venir a la iglesia, orar, ayunar, sembrar con mis finanzas, dar mi dinero, hermano. Que yo digo mi dinero. Hermano, el dinero que usted tiene en sus bolsillos puede ser poco, como este billetico. O puede ser mucho. Es el dinero que Dios le dio. Eso ni quiere suyo. ¿Quién le dio las fuerzas? ¿Quién le dio el aire para respirar? ¿Quién le dio los contactos? ¿Quién le ha dado la bendición? Con mi hermana y mi cuñado hablamos en el carro ayer viniendo de donde mis abuelos. Eso. De que cómo nos ha bendecido Dios. Y todo este año Dios nos lo ha dado todo. Porque pensamos en muchas cosas para los abuelos, pero están llegando más bendiciones, o yo, ¿no? Van a seguir llegando bendiciones para los abuelos. Queremos hacer un cambio. La cocina que está en la parte de atrás, queremos pasar la cocina para acá donde están unos baños, están allí, ¿no? Y los baños, entonces vamos a necesitar tuberías y cosas, y todo eso lo vamos a hacer este año, si Dios quiere, y la Santísima Biblia. Amén. Y todos sus santos salmos y sus divinos proverbios. Entonces, hermano, eso es una verdad. Mis finanzas, todo eso yo lo hago porque yo estoy en luz. Pero el que está en tinieblas, nada entiende, nada sabe y se aterra. Pero ellos corren al desenfreno y ellos, hermano, no están viendo nada. Que allá está dañándose su organismo con el alcohol, con las drogas. Que esa promiscuidad va a terminar con su salud el día de mañana y con una enfermedad incurable. Ellos lo ven normal y corren tras ese desenfreno. Basta ya el tiempo de haber hecho lo que le agrada a los hombres, dijo Pablo. Ahora conságrese para Dios. Vea, si sabe que yo iba a traer hoy el pendón, ya está listo del lema para el próximo año. Pero no se lo voy a decir sino hasta dentro de 8 días.
un lema bien por eso. Sí, yo le dije a mi esposa, ve, y sé que me dijo mi esposa, no, mi amor. Y yo pensé, ¿será que traigo el lema hoy? Y usted no, yo lo voy a poner allí. Y mire que cosas de Dios, Dios no. Y verdad, dentro de 8 días es el último servicio, lo vamos a tener dentro de 8 días colgado. Y el primer domingo de enero, que será, si Dios quiere, el 11. ¿Listo? El primer culto es el 11. ¿Ok? 11 de enero estamos aquí. Y el 13 de enero comenzamos con los matutinos de nuevo. El martes 13 de enero, matutinos, otra vez con mi esposa arrancamos. Yo termino esta última semana del año. Con Arbey terminamos la última semana conmigo. Y la primera semana comienza mi esposa el martes 13 de enero. Y el 11 estamos aquí en la cena. Yo, Pastor Javier, cena, decretos, primicia. Vamos a estar orando, llevando la bendición de Dios. Así que, mis amados hermanos, no nos perdamos de esta bendición tan grande. ¿Sí? Aquí estaba mostrándose un propósito. Son señales que muestran un propósito, un solo propósito. ¿Y sabe cuál fue? Salvarnos. El nacimiento del Señor, hermanos, cambió para siempre la historia de la humanidad. Cada que usted ahorita ve un pesebre, ¿sí? No fue solamente un nacimiento común. Esto fue el cumplimiento de una profecía eterna, donde el Hijo de Dios nació, ¿sí? Ahí donde nacían los corderos para el sacrificio, reconocido por los pastores, anunciado por el cielo. Eso muestra un propósito. Los sabios de Oriente, es que si ustedes recuerdan, para terminar esto, los sabios seguían o sea, ellos venían, ¿de dónde venían ellos? Del oriente. Ahí la Biblia lo dice, escúcheme bien. Y seguían una estrella. Pero ellos ya sabían que Jesús era un rey. La pregunta es ¿por qué? No sé si ustedes por la pregunta, bueno, ¿y esta gente por qué sabía? Vinimos a adorar al rey. ¿Qué? ¿Rey? Para reyes estoy yo. Ahí están las matanzas, ¿no? De los niños. Por eso es que esa fecha del 28 de diciembre, delante de los santos inocentes, es esa matanza. Sí, pues no celebre eso, eso es feo. Usted sabía eso, ¿no? Que pásela por inocente. Están celebrando la matanza el 28 de diciembre. ¿Sí? O sea, se nos dice que el 24, 25 Jesús nace y el 28 de diciembre que los inocentes, oiga, los santos inocentes, es la matanza de todos esos niños. Entonces, hermanos, a veces uno hace unas cosas por ignorancia, pásale por inocente y le amarran un burro a la puerta y uno no puede abrir la puerta porque le amarran un caballo a la puerta. Así hacían antes, ¿no? Los abuelos y los papás. Eso es terrible. Entonces, escúcheme bien. ¿Por qué? ¿Cómo sabían eso? Pero si usted recuerda hacia 600 años atrás, un profeta del Antiguo Testamento, este profeta se llamaba Daniel. Daniel fue llevado cautivo, ¿sí? ¿A dónde? A Babilonia, que queda al oriente del lugar donde Jesús nació. Escúcheme bien cómo es esto de poderoso. Daniel, el profeta, es llevado cautivo 600 años atrás al oriente. Es llevado cautivo. Y lo más tremendo de esto es que Daniel fue nombrado el jefe de los magos, de los sabios. Daniel, 600 años atrás, fue nombrado el jefe de ellos. Quiere decir que él era, como tenía un espíritu superior, él los instruía a los sabios de Oriente. Y en la antigua Babilonia, los magos tenían la creencia de la aparición de una nueva estrella. Ellos tenían siempre eso, va a haber una nueva estrella, pero ellos eran astrólogos, ellos miraban, y siempre hubo la tradición de que iba a llegar una estrella muy poderosa y que iba a alumbrar mucho. De ahí se han pegado los ufólogos y estas personas que creen en todas estas cosas y los ovnis, todas estas vainas. Entonces, ellos tenían siempre hace 600 años atrás que iba a venir una estrella, un alumbramiento, una estrella muy poderosa. ¿Y qué iba a ser esa estrella? En Babilonia decían la señal de un nuevo rey. Y entonces, así de importante esto, que 600 años antes del nacimiento de Jesús, se dice que Daniel comenzó a enseñarle a los sabios babilónicos las profecías acerca del rey, que ese rey iba a venir a establecer un nuevo reino. Y Daniel mismo, teniendo el Pentateuco, les enseñaba números. ¿Sí? En Números 2:17, que es una profecía mesiánica, dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro surgirá en Israel,
y aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Números 24, 17. Él les enseñó las escrituras. Escrituras que Daniel muy bien conocía, ¿no? Daniel muy bien conocía esas escrituras. Números 24, 17. Es una profecía mesiánica. Lo veo, pero no ahora. Él decía, eso no es ahora. Esa estrella va a salir. Y le decía a los magos, lo veo, pero no ahora. ¿Sí? Lo contemplo, pero no de cerca. Será una estrella que saldrá de Jacob. Un cetro surgirá en Israel. Un cetro es un trono, el rey. El rey, el cetro surgirá ya en Israel. ¿Sí? Y dice allí, un cetro surgirá en Israel y aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. En otras palabras, un astro o una estrella saldrá de Israel. ¿Sí? Y esta estrella apuntará al rey. Era lo que él decía, esa estrella va a apuntar al rey. Y estos magos por años creyeron estas profecías y por los siglos. Profecías que fueron transmitidas oralmente de generación en generación durante 600 años. ¿Y estos magos? ¿Por qué? ¿Está como toda? ¿Por qué será? El rey, hermano. Increíble. Estos magos creyeron esto por generaciones. Y estos magos del nacimiento de Jesús eran descendientes de estos astrólogos y de estos magos que venían desde las tierras babilónicas, desde el oriente. Venían, hermanos, estos sabios enseñados por Daniel desde sus ancestros, desde sus abuelos. Es por eso que estos sabios, estos magos reconocen la estrella y la profecía. Y dice en Mateo 2:9 que la estrella que habían visto en el oriente los iba guiando hasta que se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Y hoy esa estrella se ha detenido sobre el corazón de nosotros y ha venido a habitar en nuestras vidas. Denle ese aplauso al rey y a su nombre. He dicho, todos de pie, por favor. Pónganse. Mateo 2:9, mi Javis.